Esta compañía necesita un liderazgo real, anunció mi tío, intentando apoderarse del negocio de papá. Entonces revelé quién compró las acciones de Control. La realidad fue: siempre supe que el tío Frank intentaría robar nuestro negocio familiar. Incluso cuando era niña, vi la forma en que miraba el éxito de mi padre, la envidia apenas disimulada cada vez que papá anunciaba otro trimestre récord. Lo que no sabía era hasta dónde llegaría, o cuán a fondo le haría lamentarlo. Martínez Construcción había sido el trabajo de toda la vida de mi padre. La construyó desde un solo camión y una caja de herramientas hasta una empresa de $50 millones que manejaba importantes contratos en 3 estados. Mientras que el tío Frank pasaba su tiempo persiguiendo esquemas para hacerse rico rápidamente y quejándose de su mala suerte, papá estaba sentando las bases, tanto literales como metafóricas. Tu padre tuvo todas las ventajas, me decía el tío Frank en las reuniones familiares, con bourbon en mano. Debe ser agradable ser el niño mimado. Nunca mencionó cómo papá había trabajado 18 horas al día mientras Frank pedía dinero prestado para su última inversión fallida. Crecí en obras de construcción, aprendiendo todos los aspectos del negocio. A los 16 años, podía leer planos mejor que la mayoría de los jefes de obra. A los 22, recién salida de la escuela de negocios, estaba administrando mi primer proyecto de desarrollo. Pero para el tío Frank y sus hijos, mis primos Michael y Peter, yo era solo la pequeña Isabella jugando a ser contratista. No sabían que también estaba obteniendo silenciosamente mi MBA por la noche, estudiando finanzas y derecho corporativo, mientras ellos asumían que yo era solo la hija consentida de papá aprendiendo un negocio familiar. Entonces llegó el ataque al corazón. Encontré a papá en su oficina una noche, desplomado sobre los informes trimestrales. Los médicos lo llamaron una señal de advertencia, su cuerpo exigiendo que disminuyera la velocidad. Necesitaba descanso, rehabilitación, tiempo lejos del estrés de dirigir una importante empresa de construcción. Fue entonces cuando el tío Frank hizo su movimiento. Necesitamos discutir el futuro de Martínez Construcción, anunció en la reunión familiar de emergencia, apenas 2 días después de que papá fuera dado de alta del hospital. La sala de conferencias se sentía más pequeña de lo habitual, apretada con tensión y agendas tácitas. Me senté en silencio, observando a Frank posicionarse en la cabecera de la mesa, el asiento de papá. Mi madre, aún agotada por las vigilias en el hospital, parecía insegura. Mi hermano mayor Alex, que nunca había mostrado ningún interés en la construcción más allá de su cheque de pago garantizado, estaba enviando mensajes de texto debajo de la mesa. Carlos, Frank se dirigió a mi padre, que estaba pálido pero alerta en una silla de esquina. Necesitas pensar en la sucesión, en un liderazgo fuerte durante tu recuperación. Su pausa dejó claro que no esperaba que ocurriera mucha recuperación. El negocio está bien, papá comenzó a decir, pero Frank le interrumpió. ¿Lo está? Las proyecciones del 4º trimestre están bajas. El proyecto Riverside está retrasado. El contrato Sullivan es inestable. Extendió las manos sobre la pulida mesa de conferencias. La compañía necesita un liderazgo experimentado, alguien que entienda la industria, que tenga conexiones. Como tú, no pude evitar preguntar. El sarcasmo en mi voz hizo que mis primos se movieran incómodos. La sonrisa de Frank era fría. De hecho, sí. Ya he hablado con varios miembros de la junta. Están de acuerdo en que se deben hacer cambios. ¿Qué has hecho que? La voz de mi madre se quebró con incredulidad. Son solo negocios, dijo Frank suavemente. Nada personal. Pero seamos realistas. Carlos necesita tiempo para recuperarse. Alex tiene sus propios intereses. Miró a mi hermano, que finalmente había levantado la vista de su teléfono. E Isabella, bueno, este no es el tipo de negocio del que una joven debería tener que preocuparse. La habitación estalló en voces superpuestas. Mi madre estaba llorando. Alex exigía saber qué conexiones había hecho Frank en realidad. Mis primos estaban sonriendo con suficiencia, ya imaginando sus nuevos puestos de poder. Me quedé en silencio, observando a papá. Su cara se había puesto gris otra vez, pero sus ojos se encontraron con los míos. En esa mirada, vi algo que me rompió el corazón, miedo. No por él, sino por la compañía que construyó, por los cientos de empleados que dependían de ella, por el legado que había trabajado tan duro para crear. Tengo los votos por poder, anunció Frank,
su voz cortando el caos. Para esta hora la semana que viene, seré el CEO de Martínez Construcción. No se preocupen, la familia seguirá siendo atendida. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Salarios pequeños, por supuesto. Nada excesivo. Tendremos que recortar costos. Papá comenzó a levantarse, pero puse una mano sobre su hombro. ¿Cuándo es la junta de accionistas?, pregunté en voz baja. Viernes, 10 de la mañana, respondió Frank, pareciendo sorprendido de que incluso preguntara, aunque en realidad es solo una formalidad en este punto. Asentí, ya sacando mi teléfono. Gracias, tío Frank. Eso es muy útil. Isabella, dijo condescendientemente, sé que esto es molesto, pero los negocios son los negocios. Lo entenderás algún día. Levanté la vista de mi teléfono y sonreí. Oh, entiendo los negocios perfectamente, tío Frank. Mejor de lo que crees. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad, la mayor parte cuidadosamente oculto a la vista de mi familia. Mientras Frank estaba midiendo la oficina de papá para nuevos muebles, yo estaba en reuniones de las que no sabía nada. Mientras mis primos planeaban sus nuevos puestos ejecutivos, yo estaba haciendo llamadas que cambiarían todo. El miércoles por la noche, sonó mi teléfono. Era el señor Chen de la firma de inversión. Está hecho, dijo simplemente. El papeleo estará listo mañana por la mañana. Le di las gracias y colgué, mirando la hoja de cálculo en mi computadora portátil. 6 meses de planificación cuidadosa, de inversiones silenciosas y movimientos estratégicos, todo conduciendo a este momento. Había visto venir el intento de adquisición de Frank mucho antes del ataque al corazón de papá. Simplemente no esperaba tener que moverme tan rápido. El jueves por la mañana, visité a papá en su oficina en casa. Estaba revisando archivos de proyectos, todavía tratando de mantener las cosas en marcha a pesar de las órdenes del médico de descansar. Papá, dije suavemente. ¿Confías en mí? Me miró, con los ojos cansados pero aún agudos. Con mi vida, maja, ya lo sabes. Puse una carpeta sobre su escritorio. Entonces necesito que firmes esto, y necesito que no hagas preguntas hasta la reunión de mañana. Estudió mi rostro durante un largo rato, luego asintió y buscó su pluma. Esa noche, llamó el tío Frank. Su voz era presumida, prácticamente goteando falsa simpatía. Isabella, cariño, espero que no haya resentimientos sobre mañana. El cambio es difícil, lo sé, pero es lo mejor. Me aseguraré de que mantengas tu puesto de jefa de obra, con supervisión, por supuesto. Eso es muy considerado, tío Frank, respondí, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de mi apartamento. Espero con ansias la reunión de mañana. Debería ser educativa. Ese es el espíritu. Ves, los negocios no tienen por qué ser feos. Colgó, y me serví una copa de vino, pensando en la expresión que tendría en su rostro en menos de 12 horas. El viernes por la mañana, me vestí cuidadosamente con mi traje más elegante, el que normalmente guardaba para las reuniones importantes con los clientes. La sala de juntas ya estaba llena cuando llegué, Frank y sus hijos cerca de la cabecera de la mesa, los miembros de la junta y los principales accionistas llenando los otros asientos. Papá estaba sentado en silencio en la esquina, mamá a su lado tomándole la mano. Frank se puso de pie, extendiendo los brazos como un director a punto de comenzar una sinfonía. Gracias a todos por venir. Como saben, los eventos recientes han dejado claro que Martínez Construcción necesita un nuevo liderazgo. Tengo aquí los votos por poder. Comenzó a buscar su maletín. En realidad, tío Frank, interrumpí. Antes de que continúe, creo que deberíamos revisar la estructura actual de accionistas. Frunció el ceño. Eso es innecesario. Tengo los votos. Los votos que arreglaste la semana pasada. Sonreí, sacando mi propia carpeta. Esos se basaron en información desactualizada. Tal vez deberíamos discutir quién es el dueño de Martínez Construcción ahora. La sala de juntas se quedó en silencio mientras abría mi carpeta y comenzaba a distribuir documentos a cada persona en la mesa. El rostro del tío Frank fluctuó entre la confusión y la molestia. ¿Qué es esto?, demandó, arrebatando su copia. El registro actual de accionistas de Martínez Construcción, respondí con calma,
actualizado a partir de ayer. Notarás algunos cambios significativos. Los ojos de Frank escanearon el documento. Observé cómo su expresión cambiaba de la irritación a la incredulidad a algo cercano al pánico. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es imposible, tartamudeó. ¿Pasa algo, tío Frank?, pregunté inocentemente. ¿Te sorprende que alguien más pueda entender cómo adquirir una participación mayoritaria en una empresa? Michael, mi primo, arrebató el papel de las manos de su padre. ¿Qué diablos? ¿De dónde vinieron estas acciones? Me levanté, exigiendo la atención de la sala. Déjenme explicarles. Durante los últimos 6 meses, he estado comprando acciones silenciosamente a través de varios vehículos de inversión. Algunos de accionistas minoritarios, algunos a través de acuerdos cuidadosamente estructurados con firmas de inversión. A partir de ayer por la mañana, controlo el 51% de Martínez Construcción. La sala de juntas estalló. Los miembros de la junta estaban hojeando los documentos, verificando los números. Mi madre me estaba mirando con la boca abierta. Papá estaba sonriendo. No puedes hacer esto, gritó Frank, su cara poniéndose roja. Estas transacciones no fueron aprobadas. En realidad, levanté otro documento. Todos fueron perfectamente legales. Verás, tío Frank, mientras estabas ocupado cortejando a los miembros de la junta con juegos de golf y cenas caras, yo estaba estudiando leyes de valores y gobierno corporativo. Cada compra fue debidamente registrada, cada transacción documentada. Peter, mi otro primo, se puso de pie de un salto. Esto es un truco. Está mintiendo. Asentí al señor Chen, que había estado sentado en silencio en la esquina. Se levantó y se presentó a la sala. Represento a Kingston Investment Partners. Podemos confirmar que todas las transacciones enumeradas son legítimas y están debidamente registradas. Frank se dejó caer en su silla, la realidad de la situación finalmente lo golpeó. Toda su cuidadosa planificación, todos sus acuerdos secretos, deshechos por la sobrina a la que nunca se había tomado en serio. Pero eres solo una jefa de obra, susurró. No, tío Frank. Soy una jefa de obra con un MBA en finanzas corporativas y suficiente sentido comercial para ver venir tu intento de adquisición hace meses. Me volví para dirigirme a toda la sala. Sé que algunos de ustedes apoyaron la oferta de mi tío para el control, creyendo que podría proporcionar un liderazgo más fuerte durante la recuperación de mi padre. Permítanme decirles cuál era su plan real. Hice clic en un control remoto y aparecieron documentos en la pantalla de la sala de juntas. Estos son registros de empresas fantasma que Frank ha estado estableciendo. Planeaba desviar contratos a estas entidades, esencialmente robando negocios de Martínez Construcción mientras extraía el máximo beneficio para sí mismo. Habría despojado a esta empresa en un año. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar enojados. La cara de Frank había pasado de rojo a blanco. Me has estado investigando, se atragantó. Por supuesto. ¿De verdad creías que no protegería el legado de mi padre? Me volví hacia mis primos. Michael, Peter, tal vez quieran distanciarse de las actividades de su padre. La SEC tiende a fruncir el ceño ante los esquemas de fraude corporativo. Me alejé de Frank como si fuera contagioso. Ahora, continué, discutamos el futuro de Martínez Construcción. Papá necesita tiempo para recuperarse, eso es cierto. Pero esta compañía no necesita una nueva propiedad. Necesita un liderazgo experimentado que comprenda tanto la industria como las prácticas comerciales modernas. Caminé hacia la cabecera de la mesa, el asiento de mi padre, nunca el de Frank. Como accionista mayoritaria, me estoy nombrando CEO, con efecto inmediato. Papá servirá como presidente de la junta directiva, proporcionando orientación estratégica mientras se enfoca en su salud. Tú, Frank se rió desesperadamente. Eres demasiado joven, demasiado inexperta. Tengo 28 años, le interrumpí, la misma edad que tenía papá cuando fundó esta empresa. He trabajado en todos los puestos, desde peón hasta jefa de obra. Tengo un MBA de Northwestern y 6 años de experiencia práctica. Pero lo más importante, tengo algo que tú nunca tuviste, tío Frank, amor genuino por esta compañía y todo lo que representa. Me volví para dirigirme a los miembros de la junta.
Todos han recibido mi plan estratégico de 5 años. Incluye la expansión a tecnologías de construcción ecológica, la modernización de nuestros sistemas de gestión de proyectos y un programa de participación en las ganancias para los empleados a largo plazo. ¿Alguna pregunta? La sala estaba en silencio. Entonces el viejo señor Sullivan, nuestro miembro de la junta con más años de servicio, comenzó a aplaudir. Otros se unieron, los aplausos crecieron hasta llenar la sala. A través de las lágrimas, vi a mi madre radiante de orgullo y a papá dándome un sutil pulgar hacia arriba. Esta reunión ha sido aplazada, anuncié. Tío Frank, seguridad lo escoltará afuera. No se preocupe por limpiar su oficina, ya lo hemos hecho. Mientras Frank era sacado, todavía protestando, papá se acercó y me abrazó con fuerza. «¿Lo sabías?», susurró. «¿Sobre el plan de Frank?» «Durante meses. Me he estado preparando para esto desde que noté por primera vez que estaba comprando acciones en silencio el año pasado». Papá sonrió. «Quiero decir, sabías que te di esas primeras acciones cuando tenías 16 años, no solo como un regalo, sino como una prueba para ver si entenderías su valor, si aprenderías a usarlas sabiamente». Le devolví el abrazo. «Por supuesto que lo sabía, papá. Me enseñaste que todo en los negocios es una lección si eres lo suficientemente inteligente para aprender de ello». Las siguientes semanas fueron intensas. Implementé los cambios que había planeado, modernizando sistemas que se habían quedado obsoletos, introduciendo nuevas tecnologías que nos mantendrían competitivos. Algunos gerentes de la vieja guardia renunciaron, incómodos con recibir órdenes de una joven. Los reemplacé con profesionales talentosos que se preocupaban más por la competencia que por el género o la edad. El tío Frank trató de contraatacar, amenazando con demandas y alegando traición familiar. Pero su propio rastro de papel del fraude planeado mató cualquier simpatía que pudiera haber encontrado. Sus diatribas en las redes sociales sobre su sobrina ingrata solo lo hicieron parecer más patético. 3 meses después, estaba sentada en mi oficina, anteriormente la oficina de papá, revisando los informes trimestrales. Nuestros números habían subido un 25% con respecto al año anterior. El proyecto Riverside estaba de nuevo en marcha. El contrato Sullivan estaba seguro, y acabábamos de ganar el contrato de construcción ecológica más grande en la historia de la compañía. Un golpe en mi puerta interrumpió mi trabajo. Era Alex, mi hermano, con un aspecto inusualmente serio. «Hola hermana», dijo, moviéndose incómodo. «¿Tienes un minuto para mí?» «Siempre». Se sentó, jugueteando con su caro reloj. «He estado pensando, tal vez es hora de que aprenda el negocio de verdad. No solo cobrar un cheque de pago, sino entenderlo de verdad. ¿Crees que podrías enseñarme?» Sonreí, recordando todas las veces que se había burlado de mi dedicación a aprender todos los aspectos de la construcción. «Comienza el lunes, 6 de la mañana en punto. Usa botas de trabajo». Gimió, pero asintió. «Gracias, Isabella. Y lamento no haberte tomado en serio antes. Lo que hiciste fue asombroso». «No fue asombroso», le corregí. «Fueron negocios. Pero si estás dispuesto a aprender, de verdad, te enseñaré todo lo que papá me enseñó, y algunas cosas que descubrí por mi cuenta». Esa noche, visité a papá en casa. Se veía mejor, el color volvía a su rostro, la chispa volvía a sus ojos. Nos sentamos en su jardín, compartiendo una botella de vino. Recibí una llamada de la esposa de Frank hoy. Dijo que ha aceptado un trabajo como gerente de ventas en una pequeña empresa de suministro de construcción en Nevada. Bebí un sorbo de mi vino. «Bien. Lejos de aquí. Sabes, cuando comencé esta empresa, soñé con pasarla a mis hijos. Simplemente nunca esperé que tu hija terminara dirigiéndola», bromeó, corrigiéndose que ninguno de mis hijos la amaría tanto como yo. «Pero me demostraste que estaba equivocado. No solo salvaste a la compañía de Frank. La hiciste mejor». Miré a mi padre, el hombre que me había enseñado todo sobre negocios y vida, que había confiado en mí con su legado incluso cuando otros dudaban. «No, papá», dije suavemente. «Lo hicimos mejor. Siempre fuimos un buen equipo». Levantó su copa. «Por Martínez Construcción, pasado, presente y futuro». Chocé mi copa con la suya.
Por la familia, la verdadera, la que te construye en lugar de destruirte. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de naranja y dorado. En algún lugar por ahí, el tío Frank probablemente todavía estaba maldiciendo mi nombre, todavía creyendo que merecía lo que yo había ganado. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era estar sentada aquí, un padre y una hija que habían construido algo notable juntos, que entendían que el verdadero éxito no proviene de la intriga y la traición, sino del trabajo duro, la integridad y el coraje para defender lo que es correcto. Martínez Construcción ya no era solo una empresa. Era la prueba de que a veces la mejor persona para el trabajo no es la más ruidosa o la más segura, sino la que se prepara en silencio, la que aprende todo lo que puede, la que no da nada por sentado. Y a veces, solo a veces, es la persona que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde.